Mi nombre es Wilson Miranda Mendoza y soy docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés en la asignatura de ecuaciones diferenciales. Y bueno, he querido hacer un pequeño aporte en este tema de las infecciones por coronavirus en Bolivia y obviamente utilizar las ecuaciones diferenciales para determinar el número de infecciones y hacer un modelo matemático que nos pueda representar cómo será el crecimiento de esta enfermedad. ¿Cómo es el crecimiento de la población contagiada? El crecimiento de la población contagiada directamente es proporcional a la misma población, es decir, que va aumentando a medida que la población también se incrementa y lo hace de manera exponencial. Pero debemos separar o clasificar los dos tipos de crecimiento. Cuando tenemos el crecimiento exponencial y el crecimiento logístico. El crecimiento exponencial es cuando la tasa de crecimiento no cambia aunque la población se vuelva muy grande. Es decir, la población va a crecer, en este caso la población de infecciones, de manera exponencial sin ningún límite. Y tiene que estar representada por una curva tipo J. En cambio, el crecimiento logístico es cuando la tasa de crecimiento disminuye a medida que la población alcanza su tamaño máximo. Y de esta forma, la representación del crecimiento es como una curva S, que empieza de forma exponencial, pero llega a aplanarse al llegar al valor límite, que en este caso es la capacidad de carga. Eso es muy importante, ya que generalmente la capacidad de carga puede ser la población total, pero también nosotros podemos definir cuál es el límite de esta carga, es decir, podemos limitar cuál va a ser el crecimiento de cualquier situación, en este caso de una infección. El modelo matemático con ecuaciones diferenciales que podemos plantear es el siguiente. La velocidad de crecimiento de la población contagiada es proporcional al producto de la población aún sin contagiar. Y la podemos representar por la siguiente ecuación, donde diferencial de P respecto del tiempo es la velocidad de crecimiento de la población contagiada. P de T es nuestra población contagiada en cualquier instante. N menos P es la población aún sin contagiar. P sub 0 será la población inicialmente contagiada. N es nuestra capacidad de carga. En este caso, inicialmente vamos a considerar la población total. Y K es nuestra tasa de crecimiento, que vamos a determinar también como tasa de contagio. La tasa de crecimiento, como se puede observar, se reduce a medida que llegamos al límite de carga. Esto es muy importante. La ecuación diferencial es una ecuación de variables separables, la cual se puede resolver de una manera sencilla. Primero separamos las variables, aplicamos fracciones parciales e integramos la ecuación. Como resultado de la ecuación tenemos funciones logarítmicas y bueno, despejamos, aplicando propiedades de logaritmos, despejamos la función. Esta constante es la constante que se obtiene al integrar la ecuación, que no está aún definida. Y podemos hallarla evaluando las condiciones iniciales. Es decir, en el instante inicial t igual a 0, nuestra población inicial era p sub 0. Si reemplazamos esto en la ecuación b, obtendríamos directamente que la constante está dada por la población inicial sobre el límite de carga menos la población inicial. Despejando P, obtendríamos el modelo matemático que nosotros requerimos, que es la población contagiada en cualquier instante, y eso depende específicamente del tiempo, de la tasa de contagio y del límite de carga. Un valor que no tenemos acá es justamente el valor de K, que es nuestra tasa de crecimiento. En muchos casos se nos puede dar esta tasa de crecimiento cuando la enfermedad es conocida o tenemos resultados ya conocidos, pero en la mayor parte de los casos debemos obtenerla de forma experimental. Entonces tomamos dos periodos diferentes para poder hallar esta constante. Para nuestro caso voy a tomar el instante t igual a t sub 1, en donde tendríamos una población contagiada p sub 1. Si reemplazamos estos elementos en la ecuación, obtendría que la población P1 sería igual a esta expresión. Despejamos de esa expresión la variable K
y obtendría esta fórmula, que con ella voy a poder determinar entonces la tasa de crecimiento. El modelo que vamos a utilizar está dado por esta ecuación, aclarando que el tiempo está en días, y para poder hallar la constante o la tasa de crecimiento podemos utilizar esta fórmula que hemos denominado la tasa de contagio. Bien, vamos a hacer una estimación de los infectados por COVID-19 para el caso de Bolivia. El límite de carga, nuestra capacidad de carga, en este caso será el total de la población, es decir, 11.050.000 habitantes. La población inicialmente contagiada serán 2 personas. La paciente que llegó a Santa Cruz, la paciente que llegó a Oruro, ¿no? Contagiadas. Y nuestra fecha o nuestro instante inicial, instante cero, va a ser en la fecha 11 de marzo. Y cae, bueno, nuestra tasa de contagio. Para hallar la tasa de contagio usamos la fórmula que hemos obtenido anteriormente, y con ella voy a reemplazar los datos en diferentes instantes de tiempo y voy a obtener el siguiente cuadro. Entonces he obtenido los datos por cada fecha. En el instante cero obviamente no consideramos la tasa de contagio, debido a que esto nos sirve como dato inicial. A partir de ello, a medida que van pasando los días, hemos ido calculando la tasa de contagio. Como se puede ver, son datos variables. Pero hay datos que son bastante frecuentes, como en el caso de 0,2, 0,19, 0,19, 0,22. Entonces nosotros vamos a considerar el valor más frecuente y lo vamos a redondear. Y en este caso voy a tomar en cuenta el valor de K igual a 0,2. Además que estoy tomando este parámetro ya que se da justamente a los 14 días del instante inicial. Considerando que esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 14 días, entonces tomamos este parámetro. Para calcular la población contagiada, bueno, usamos esta fórmula y estos datos, ¿no? La población inicial son 2, el límite de carga 11.050.000 y nuestra tasa de crecimiento 0,2. Con esto vamos a obtener, podemos ver, el crecimiento es exponencial, pero llega a aplanarse y llegamos hasta el top. Algo que un poquito debería alarmarnos o darnos una alerta en este caso. Vean bien, por ejemplo, en el caso de la fecha de 31 de marzo, 20 días después del primer contagiado, aproximadamente tendremos 109 personas contagiadas. El 15 de abril, que es la fecha en la cual, bueno, estamos acatando el aislamiento o la cuarentena, es decir, después de 35 días del primer caso, si no hacemos absolutamente nada, mantenemos casi las mismas costumbres de vida en este caso, el número de infectados es de 2.193, ¿no? Y si definitivamente no hacemos nada, el crecimiento será exponencial y obviamente en 150 días, aproximadamente el 8 de agosto, tendríamos el total de la población contagiada. ¿Ya? Esto obviamente tiene que llamarnos a la conciencia. Es posible contener esta enfermedad. Antes hice una comparación del modelo que nosotros hemos obtenido con los casos reales. Y en este caso, nuestra curva efectivamente es una curva exponencial. Si lo comparamos con una fuente que tuve de Coronavirus App, con los datos obtenidos por fechas, prácticamente es la misma curva. Por lo tanto, este modelo tiene una aproximación muy cercana a lo real. Como mencionaba, tenemos varios escenarios para la infección. El primer caso, tenemos esta gráfica, que sería el caso que hemos obtenido con el total de la población, con un factor de contagio, una tasa de contagio de 0,2, y vemos que el crecimiento es innegable, va a alcanzar a toda la población, en básicamente lo que hemos mencionado, 150 días. Pero si nosotros, bueno, tomamos una menor cantidad de personas, es decir, N, que pueden estar en contagio, incluso manteniendo la misma tasa de crecimiento, vemos que la curva
va reduciéndose, o sea, el crecimiento es un poco menor y llegamos de todas formas al tope, pero en menos tiempo, perdón, en mayor tiempo, que lo que nos da para poder hacer algunas acciones. Esto también podría darse como el caso de Santa Cruz, tomando en consideración tomando solamente el total de la población, aproximadamente 2.500.000, nos daríamos nuestro resultado. Y vean qué sucede si nosotros no solamente reducimos la cantidad de población, sino que también tomamos medidas para reducir el factor de riesgo de contagio, nuestra curva se aplana completamente, o sea, bastante. La tasa de crecimiento va creciendo muy lentamente, entonces es más fácil poder contener la enfermedad. Este, por ejemplo, es el caso que está sucediendo en Oruro, donde el número de personas de la población es mucho menor, pero al mismo tiempo están haciendo caso a todas las recomendaciones que les ha dado. Entonces están reduciendo al máximo este factor, esta tasa de crecimiento. Por lo tanto, la curva, el crecimiento del número de infectados va a ser menor. Y si seguramente mantienen, como están haciendo, su cuarentena y todas las medidas sanitarias, este factor de riesgo va a ser mucho menor y posiblemente no llegue a expandirse la enfermedad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que tratar de reducir el total de la población que puede estar en peligro, es decir, esto manteniéndonos alejados, y reducir las posibilidades de riesgo, es decir, lavándonos las manos, cumpliendo las normas de higiene y otras recomendaciones que nos dan las autoridades. No lleguemos al caso de Italia. En el caso de Italia siguen con un crecimiento exponencial, y eso es porque no acataron las recomendaciones. Como pueden ver aquí la gráfica, han llegado básicamente hasta 80.000 personas contagiadas. Tomemos un poco el ejemplo de países como el caso de China, que si bien tienen un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, pero básicamente, más que todo, acataron ciertas recomendaciones. Entonces han logrado contener la enfermedad. Básicamente ahora se mantiene en el tope que han tenido ellos, que son los 80.000 personas. Entonces nosotros tenemos que igual hacer esto. Les dejo unos ejercicios también a todos mis alumnos, donde les pido que puedan calcular el hacer un modelo matemático solamente de la ciudad de La Paz, considerando los datos que les propongo acá, y tal vez más adelante determinar un modelo de crecimiento para cada departamento o municipio. Por último, las conclusiones. Para poder tener mayor precisión en este análisis, se sugiere hacer un análisis por departamento o municipio, ya que el comportamiento es distinto en cada localidad, como es el caso de Santa Cruz y Oruro. Y bueno, podemos sumar estos resultados para tener un análisis completo de toda Bolivia. Si seguimos haciendo las cosas de forma normal, entonces el crecimiento de la población va a seguir siendo exponencial. Y pronto prácticamente podríamos tener a toda la población contagiada. Si logramos reducir la población de los puntos de contagio, es también posible reducir la tasa de contagio, y además podremos limitar el número de personas contagiadas. Esto es lo que trata de hacer la cuarentena, ¿no? Pero si las personas no acatan estas determinaciones y salen a la calle, ya sea por motivo de trabajo, otras obligaciones, o simplemente no quieren hacer caso las recomendaciones de las autoridades, bueno, no solamente van a enfermarse, sino que también van a aumentar más las posibilidades de expandir la enfermedad, entre otros. Un mayor distanciamiento social sería lo ideal para reducir al mínimo la población en contacto, y esto permitiría que también la tasa de contagio se reduzca, y podemos lograr que más personas permanezcan sanas y por más tiempo, lo que nos daría tiempo para que, si ya se encuentra una cura o hay ya tratamientos para el coronavirus, entonces la enfermedad también va a frenarse. Por ello es necesario hacer caso a las recomendaciones de las autoridades, y cumpliendo todas las restricciones, y también promover las normas de higiene y buenas costumbres. Bueno, muchas gracias.